9:43 y está al teléfono con nosotros Alicia Cebrián, directora de Senapred. ¿Cómo está usted, Alicia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Alicia? Bienvenida. Hola, Bien, muchas gracias. Queremos partir con el balance, ¿no?, del norte de nuestro país, con este último evento. Realmente qué tan fuerte fue, si lo califica como histórico y bueno, qué viene, pensando en que hay harto riesgo ahí, por un lado la necesidad de la reconstrucción y también un riesgo sanitario, ¿no? Sí, bueno, efectivamente fue un evento bien inusual para la zona norte, que trajo precipitaciones de montos que no están registrados en esa zona por varios días. Tenemos al día de hoy, pese a que la información se sigue levantando por parte de los municipios, particularmente por el municipio de Tocopilla, que sigue en los procesos de levantamiento de información y evaluación de daños, tenemos entre Arica, Parinacota y Coquimbo 810 personas damnificadas, 465 que se mantienen todavía albergadas, y 276 viviendas hasta ahora que han sido evaluadas con daño mayor, 929 con daño menor y 73 que están en evaluación, pero los municipios siguen de todas maneras levantando este daño y ya se inició hoy día la aplicación de la ficha FIDE, que nos va a permitir entonces poder precisar con exactitud el nivel de afectación de la vivienda, de los enseres y del número de personas que resultó afectada con ello, y junto con la afectación a personas, bueno, tenemos una serie de afectaciones a rutas, a caminos, que fue lo más evidente, producto de la activación de quebradas y escurrimiento de aguas, que la mayoría de ellas están siendo trabajadas ya y abordadas por los municipios, por maquinaria de vialidad y con apoyo también de personal de Fuerzas Armadas y Carabineros, con el objetivo de poder recuperar lo más rápidamente posible la conectividad entre las distintas comunas. Alicia, ¿ha habido cuestionamientos de autoridades locales y vecinos por el funcionamiento de las alertas SAE? ¿Se da cuenta de momentos tardíos? Desde lo que fue la inundación de Angol hasta los últimos eventos en Tocopilla y en Tarapacá se viene mencionando lo mismo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Ocurre en primer lugar y por qué ocurre? A ver, lo primero es que es importante señalar que el SAE es una herramienta que ha permitido salvar vidas. Uh-huh. Y eso está así demostrado. Solo mencionarle para estos eventos que ustedes mencionan Angol, pero todos estos sistemas frontales empezaron mucho antes, desde Corral, uh-huh. Ya más o menos antes de la quincena de junio, que estamos con una seguidilla de sistemas frontales. Se han enviado más de 280 mensajes en distintos sectores, uh-huh. Distintos momentos, pero todos vinculados a estos sistemas frontales. Y muchos de ellos tienen un carácter de anticipatorio en la medida en que los organismos en terreno o los organismos técnicos que monitorean la amenaza son capaces de informarnos sobre la inminencia de la ocurrencia de una situación. Uh-huh. Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, cuando los umbrales de los ríos, que son monitoreados por la DGA, van escalando, van aumentando producto del aumento de caudal, nosotros somos capaces de poder enviar ese mensaje con anticipación porque hay una información de un organismo técnico que anticipa la ocurrencia de un evento y se mandan estos mensajes. Para el caso de la remoción en masa, ahí tenemos una situación que es bien particular, porque no existe en nuestro país un sistema de alerta de monitoreo de remoción en masa. Por lo tanto, lo que se hace para desplegar con anticipación y poder detectar la activación de quebradas, el escurrimiento de agua, uh-huh. Es con observadores de campo. Y esos observadores de campo son desde funcionarios de los distintos organismos hasta dirigentes de juntas de vecinos con quien se ha hecho un trabajo previo de preparación, de poder conocer, identificar estas señales para entonces desde el territorio poder solicitar la gestión de apoyar el proceso de evacuación con una mensajería SAE. Entonces, los tiempos dependen justamente del levantamiento de esa información y el SAE siempre es un apoyo a un proceso de evacuación. Ya, o sea, entonces, usted lo evalúa bien, la alerta SAE. No se hace eco de estas como, no sé si denuncias, pero quejas, ¿no? Estos reportes de fallas, de decir que en el fondo los vecinos sienten o las personas sienten que los mensajes les llegan cuando ya la emergencia es un hecho.
O sea, nosotros somos súper, créame, de verdad, nosotros somos súper autocríticos de nuestra propia gestión. Producto de ello, entiendo yo, y estoy súper convencida de que hemos sido capaces de ir creciendo y superando y mejorando en coordinación, en gestión. Siempre revisamos el funcionamiento de todas nuestras herramientas, de los planes y de las acciones que se hacen tras cada emergencia. Y por supuesto que escuchamos cuando surgen este tipo de reclamos o de inquietudes para poder abordarlo, pero yo le puedo asegurar que el SAE se manda cuando se tiene que mandar, con la información suficiente para poder respaldar ese mensaje y que esté respaldado además en una evidencia que está ocurriendo en un territorio, de manera que el SAE tenga sentido. Lo peor que podemos hacer es empezar a dudar de la herramienta, porque el día que la gente dude de eso, va a estar poniendo en riesgo su vida. Ya, a ver, y entiendo perfectamente lo de los observadores de campo y me pregunto si se está barajando otras opciones de verificación de estos riesgos. Pensaba, y corríjame si me equivoco, por favor, que un dron, hay drones que son capaces de volar con mal tiempo, podría servir, o la observación de las propias Fuerzas Armadas que tienen helicópteros lo suficientemente poderosos. Lo digo porque ya que se trata de eventos que no habíamos visto desde hace decenios, parto desde Copiapó, la tercera región, hasta lo que está pasando ahora en Tocopilla, no habría que, o no sería conveniente implementar nuevas maneras de observación para poder prevenir este tipo de tragedia, no la que tiene que ver con inundaciones, sino con remociones en masa. Sí, o sea, sin duda, y eso se hace. Eso usted tiene toda la razón. O sea, frente a la falta de un sistema de alerta temprana, se diseñan otra serie de estrategias para poder hacerlo. Y lo que usted menciona, los sobrevuelos, los observadores de campo, el poder subir drones para evaluar, por ejemplo, cómo estaban las piscinas, todo eso en esta emergencia se hizo y se ha hecho en otras situaciones también, coordinado con el sistema que pone ahí todas las capacidades. Nos coordinamos con el mundo privado también para poder fortalecer con sus propias herramientas la información que se puede tener de un territorio en particular, de un momento en específico, de una emergencia, aun cuando la información oficial y sobre la cual nosotros actuamos es la que levantan los organismos técnicos de monitoreo de amenaza. Entonces, si Cernagiomín por ejemplo, para el caso de remoción en masa que estamos hablando, además se apoya en otra información que ellos validan, esa información es igualmente válida para nosotros para tomar decisiones. Ya, yo no sé si habrá que trabajar distinto a lo mejor o complementar lo que hace la alerta SAE y todos los reportes previos de las autoridades con algún trabajo mayor de educación. Tengo la impresión, Alicia, de que en terremotos hemos aprendido mucho, pero no sé si en estas remociones de masa, porque en el fondo yo veía las imágenes, por ejemplo, de Tocopilla, donde habíamos dicho que había un riesgo, los medios, ustedes, las autoridades técnicas, donde se había recordado mucho la situación del 2015, y así todo en Avenida O'Higgins, por ejemplo, que es como la avenida principal por donde descargó todo el barro y todo el lodo, estaban estacionados los autos. O sea, daba la impresión como de que la gente no estuviera esperando que algo de riesgo pudiera pasar. Yo creo que hubo cosas que funcionaron muy bien, probablemente las piscinas decantadoras, las alertas, no tenemos fallecidos que lamentar, por ejemplo, pero no falta a lo mejor tener más cultura de este tipo de emergencias, que esos autos, por ejemplo, la gente los hubiese puesto en otros puntos. Sí, no, sin duda tenemos que seguir avanzando en esta cultura preventiva que no esté solamente o fuertemente sostenida en la cultura sísmica. Usted tiene razón, en la cultura sísmica está muy presente. A pesar de eso, hay que seguir siempre recordando y ejercitando y haciendo las recomendaciones, porque como que nos olvidamos cuando las cosas no pasan, pero tenemos que trabajar en fortalecer la cultura sísmica de otras amenazas a las que probablemente no estábamos tan acostumbrados, porque el nivel de recurrencia o los periodos de recurrencia de esas amenazas no eran tan frecuentes como los que estábamos teniendo ahora. Yo recuerdo perfectamente, y perdone que me extienda, para el aluvión de Atacama del año 2015, cuando estábamos trabajando con las personas, pensando en la relocalización de sus viviendas, una persona que vivía ahí decía, pero no, yo quiero que me la construyan aquí mismo. Pero si su casa se inundó, se afectó y no sé qué, pero si esto pasó hace más de 90 años atrás, va a volver a pasar en 90 años más y yo ya no voy a estar. Entonces esta sensación como que estas cosas son muy inusuales y no van a volver a pasar en mucho tiempo, quizás es algo que atenta un poco con esta cultura preventiva, pero hoy día estamos frente a una realidad
que es distinta. Estamos además con un fenómeno del Niño, pero además estamos frente a un cambio climático que hace que estos fenómenos se exacerben, sean más potentes, ocurran en lugares donde antes no ocurría, y hay que aprender a entender esa amenaza, a vivir con ese riesgo y tomar decisiones que permitan ir mitigando esto, y que sea más bien una decisión de permanente, de empezar a construir territorios más resilientes a esta nueva realidad en la que estamos viviendo como país. Le cambio el tema. Sobre la discusión del presupuesto 2027, ¿Senapred va a pedir mayores recursos? Porque Senapred tiene un fondo y que es el que se encarga de las emergencias, de ayuda en las emergencias, pero que no sé, y lo pregunto si disponen de los recursos necesarios de aquí a fin de año, sobre todo en el caso de que sigan emergencia en el contexto del fenómeno del Niño. Los meteorólogos ya han advertido que esta primavera va a ser lluviosa. Sí, a ver, nosotros tenemos un presupuesto, para que la gente que nos escucha lo pueda entender, que se compone como de dos fuentes de financiamiento, pese a que todo sale del financiamiento de las arcas fiscales. Uno es el presupuesto para que Senapred funcione, ¿no? Sus gastos operacionales, sus costos de personas, arriendos, pagos de servicios básicos, etcétera, y ese es el presupuesto que nosotros tenemos por ley, que se formula año a año y que ha ido incrementándose desde que ONEMI pasó a Senapred, y de ahí en adelante ha ido incrementándose poco a poco. Y para financiar los gastos de la emergencia, vale decir, todas las cosas que nosotros compramos para anticipar, cosas que compramos para entregarle a las personas afectadas, para habilitar albergues, contratar servicios, se financian a través de una glosa que está dentro del presupuesto de la Subsecretaría del Interior, que es la glosa 06 para atender situaciones de emergencia. Y es una glosa que se va incrementando en la medida que las emergencias van ocurriendo. Entonces, pero entonces ¿se requerirían más recursos? Lo que pasa es que esa glosa es excedible y se excede todo lo que sea necesario que se exceda para atender las situaciones de emergencia. Entonces, no es que yo tenga un presupuesto fijo para el año para atender estas situaciones. No se puede decir, no puedo atender la emergencia porque no tengo recursos, no. Claro, no. Eso no pasa, eso no va a pasar, porque la glosa es excedible, y lo que me permite a mí es poder, por llamarlo de alguna manera, para que sea fácil de entender, yo hago el gasto primero y después solicito los recursos para poder pagar ese gasto. No es que yo tenga que solicitar primero tener el presupuesto para poder entonces hacer la compra. La misma ley de presupuesto nos da a nosotros la facultad, en el entendido que esto es una situación de emergencia, que no se sabe cuándo va a ocurrir y que requiere una respuesta rápida, poder entonces comprometer gastos y después se va regularizando. Y a ese presupuesto se suma una facultad que tienen los gobiernos regionales, que es el equivalente a un 2%, que también pueden ayudar con financiamiento para poder comprar elementos o contratación de servicios para la emergencia. Entonces se suman todas esas disponibilidades presupuestarias que a las que Senapred hace uso, pero ese recurso que yo le digo no es parte del presupuesto de Senapred, es excedible y es al que nosotros concurrimos para poder atender todas las situaciones de emergencia. Alicia Cebrián, directora de Senapred, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Que tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.